Entonces, vamos a empezar otra vez con eso, pero ahora aplicando más ejercicios a la clase natural. No se olviden que una clase es simplemente una definición de lo que ya tenemos, como en este caso tenemos la clase natural, les decía. Vamos a tener un valor y los procesos que hicieron en introducción lo van a aplicar ahora a la clase, pero únicamente al objeto valor. Su examen es simplemente codificación. Si no están programando así, ya sea en Lazarus o en Java o en el lenguaje que el ingeniero les haya recomendado, no tienen que perder el tiempo porque el examen va a ser en computadora. Así que tienen que ir practicando. No se les olvide eso. ¿Ok? Un detalle de estos jóvenes es el tema, por ejemplo, vi acá algo en su formulario, en el práctico. Vi algo de, por ejemplo, conversión a romano, por ejemplo. Convertir un número a romano. Ya, convertir un número a romano. Entonces, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Para convertir un número a romano, jóvenes, necesitamos lo siguiente. Ya necesitamos un conjunto de caracteres. A ver, acá, tu romano. Cuando quieren convertir algo a romano, necesitan tener algo de caracteres. Ya, algo así. Ya. Ustedes pueden visualizar, esto es un conjunto de tipos de datos de string. En este tipo de datos de string están todos los números romanos los que se utilizan, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Luego el 20, el 30, el 40, el 50, el 60 y así hasta el 100. Luego del 100 el 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Este es 1000. 2000, 3000. Entonces tenemos que tener un conjunto de estos datos para que nosotros podamos convertir un número normal a un número romano. Y en este caso, para hacer la conversión de número normal a romano, hay que usar una fórmula, ¿ok? En esta fórmula hay que manejar lo que son los tipos de datos. En este caso, por ejemplo, si tuviera este número de acá, el 320. Este 320 es un número, no se olviden, es un número. 320. Digamos, este es valor, ¿no? Este de acá, el 320. Entonces hay que preguntarle si valor, cuando le saco el primer dígito, el 0 es diferente de 0. Si es diferente de 0, solamente vamos a contar la posición de un dígito. Contamos un dígito más 1, ya tenemos un dígito. Luego preguntamos el dígito 2. ¿El 2 es diferente de 0? Correcto. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar el dígito 2 más 1, que es la cantidad de posiciones que ya conté el 0, ¿no? Por lo tanto es 1, por 10 menos 1. ¿Eso cuánto me da? 1 por 10 menos 1 me da 9. 9 más 2 me da 11. Y la pregunta es, ¿este 11 qué significa? Este 11 significa el número 20 en romano. Y tal vez es un poco absurdo, porque el 11 no tiene ningún parentesco al 20, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a preguntar por qué, de dónde sale este 11. Entonces esta equivalencia de acá, donde está este 11, sale del conjunto que tengo de arrays. Y le voy a decir por qué. Este 11 que está acá es una posición, ¿ya? Una posición. ¿Dónde está ese 11? Ese 11 se encuentra acá arriba. Si ustedes ven acá, es un conjunto que se llama ROM. Ese conjunto ROM tiene caracteres desde 1 hasta 30 caracteres. O sea que en total acá este conjunto hay 30 caracteres o 30 elementos. De esos 30 elementos, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo, el 11, el 12. No, este es el 10. Este es el 11. El 10 nos pasamos al 11. Fíjense que el 11
es la posición del número 20. Por ejemplo, si yo hago acá ROM en la posición 11, fíjense la posición 11. ¿Qué quiere decir esa posición 11? Quiere decir el elemento. ROM ahorita es igual a ¿cuánto? En todo caso, ROM, comentario, estos comentarios. ROM, esto de acá es equivalente al número 20. Fíjense, el número 20 es este de acá. Por lo tanto, la posición 11 es el 20. Por lo tanto, ese 11 sale de que la posición 11 es el 20. Ahora, yo me pregunto, ¿y qué hay en la posición 1, digamos, no? ¿Qué hay en la posición 1? Pues si se preguntan, por ejemplo, ¿qué hay ahí? En la posición 1 se encuentra el número 1, ¿no? Por lo tanto, fíjense acá. Yo voy a decir ahora, acá en ROM, en la posición número... ya no la número 11, sino la número 15. ¿Qué hay en la posición 15? Vamos a revisar. ¿Ya? Y revisemos, a ver. 15 dice, ¿no? Entonces en la posición 15 cuento 1 hasta aquí son 10. Si voy contando hasta aquí son 10. 11, 12, 13, 14, 15. Está la posición LX, ¿no? Entonces ese elemento LX se encuentra en la posición número 15. Que si no se acuerdan, L es 50 y esto es 10, sería 60, ¿no? Es equivalente a decir esto en romano, o sea, en la base 10, a decir 20, ¿no? Y este es 60. En romanos. Sí, sí, estamos grabando. Y ahora, ¿este ejercicio de dónde lo saqué? Obviamente este ejercicio lo saqué de la parte de lo que les pedía el ingeniero, el diseño y la implementación de la clase natural y interfaz gráfica. Ojo. Entonces aquí hay un método que dice conversión a romano. Y esa es la conversión a romano que les estoy explicando. ¿Y de dónde sale esa conversión a romano? Pues esa conversión a romano sale de acá. De contar las posiciones de los dígitos. Por ejemplo, tengo el 2 diferente de 0. Ya les conté por qué hay una formulita que saca el 11. Luego para el número 3 lo mismo, ¿no? Si 3 es diferente de 0, hay un detalle. Cuando ustedes ya cuentan el primer dígito, tienen que contarlo. Este es el primer dígito, lo cuentan a 1. C igual a C más 1, hay un dígito. Cuando lleguen el segundo, igual tienen que contarlo. Ya hay 2 dígitos, ¿no? Cuando lleguen a este de acá, ahí se dan cuenta y dicen, ah, hay 2 dígitos, sí. Por lo tanto, ¿el 3 es diferente de 0? Sí. Por lo tanto, la fórmula es 3 más 2. ¿Este 2 de dónde sale? Les dije, hay que contar los dígitos, ya contamos 2 dígitos. 2 por 10 me da 20. 20 menos 2 me da 18. Y 18 más 3 me da 21. Ese 21 es CCC. ¿Qué es CCC? El 300, pues. El número 300. Por lo tanto, si yo hago CCC, ya tendría el 300. Más esto de acá, estos dos de acá, ya serían 320. ¿Ves? Entonces ahí ya como que va cuadrando qué es lo que tenemos que necesitar y qué es lo que tenemos que usar. ¿Ok? Y ahora para esto, para tu romano, hay que convertirlo a romano. Ya tenemos el conjunto. Si yo me vengo acá a Lázaro, estoy en Lázaro, voy a crearme un método que va a decir tu romano. ¿Ya? Y le voy a colocar acá. En todo caso, el tu romano viene a ser una función. No es un proceso. Tenemos un número y ese número, el resultado que vamos a arrojar es el 320, pero en romano, ¿no? No estamos cambiando el 320. Es una función, ¿por qué? Es una función porque no estamos modificando el estado del valor. Solamente es una función porque no estamos modificando el estado del valor. O sea, este 320 no lo tenemos que modificar. ¿Ya?
Entonces vengo acá. ¿Ya? Es una función porque no estamos modificando el estado del valor. O sea, este número de acá no estamos tocándolo. Por eso es una función. Entonces yo vengo acá al código y voy a decirle, voy a crear ahora una función que se llame ¿tú qué? Tu romano, convertirlo a romano. ¿Qué va a devolver? ¿Qué tipo de dato va a devolver? Va a devolver un string. Acuérdense que es un string, no es nada más que un conjunto de caracteres así entre comillas simples, donde podemos tener el 20, digamos, ¿no? Eso es un string. Comillas simples y un conjunto de caracteres mezclados ahí. Eso es un string. Entonces yo agarro, la hago control shift C para que me cree el método. Hago control shift C, ahí está el método. Fíjense. Entonces aquí tengo que declararme lo que les había pasado hace un momento. Tengo que declararme esto, una constante de romanos, ¿no? Entonces aquí me declaro la constante de romanos, ahí está. Si lo ejecuto no pasaría nada, pero aquí tengo que retornar algo, ¿no? Tengo que hacer un result, dos puntos igual a una cadena vacía de momento. Si lo ejecuto, fíjense que no hay ningún error. ¿Ya? Solo me está diciendo que hay una sugerencia que no estoy usando el ROM, ¿no? No lo estás usando, me dice nada más. Pero no hay errores. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que sacar el primer dígito. ¿Cómo saco el primer dígito? Tengo valor y le voy a decir valor mod 10, ¿no? Acuérdense que el mod 10, ¿qué es lo que hace? Saca el primer dígito. ¿No ve? Este es el resultado de mod 10. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes hacen la división 320 dividido entre 10, el 0 baja acá y aquí viene el 32. ¿Cuál es el mod? Este de acá, el 0. Por lo tanto es 320 mod 10. Ya tengo, digamos, el 320. Pero ese resultado tengo que guardarlo en un lugar, ¿no? Entonces yo aquí le voy a decir D va a ser igual a el primer dígito, ¿no? Y lo que les decía hace un momento, hay que preguntar si este dígito, mod 10, obviamente está en D. Hay que preguntar si D es diferente de 0. Si es diferente de 0, ¿qué va a pasar? Obviamente hay que procesar, ¿no? Pero no se olviden de contar, hay que contarles, hay que contar los dígitos. Entonces aquí abajo voy a decir, aquí abajo, fuera del if, voy a decirle C va a ser igual a C más 1. Estoy contando, ¿no? Pero aquí me faltó declarar C. Y aquí le voy a decir C igual a 1, no a 0. C empieza en 0, cuando encuentre un dígito lo va a ir contando. ¿Y qué pasa si D es diferente de 0? Si D es diferente de 0, pues ¿qué hay que hacer? Hay que decirle R va a ser igual a ROM del conjunto de este de acá, sacame una posición. ¿Qué posición? La fórmula, acuérdense de la fórmula. ¿Cómo sacamos el 11? Ya les dije, el 11 está acá, por lo tanto ese es el 20. La fórmula me dice que es el dígito, que es el 2. El dígito más, entre paréntesis, 1 por 10. ¿Qué es este 1? Este 1 es nada más que el contador, ¿ya? C por 10 más 1 o menos 1, menos D, menos C. Este 1 es el contador. Menos C. Y con esto yo ya obtengo o el que le corresponda acá arriba, ¿no? Si es el 11 va a ser el 20, si es el 15 va a ser el 60, ¿no? En romano. Con esto ya obtengo. Pero ahora con este tengo que sumarle R. ¿Qué es R? R es un string
de tipo string. ¿Ya? R es un string. Y al inicio, tengo que decirle que R va a ser igual a cadena vacía. ¿No? No tiene nada. R va a ser igual a eso. Y aquí no se olviden siempre el punto y coma. Punto y coma. Y ya estaríamos, ¿no? Y otra cosa, ahora, ¿cómo sacamos el siguiente dígito? Pues hay que cortar el 0, hay que eliminar este 0. ¿Cómo sacamos ese 0? Pues agarrando de la otra parte de acá, que este de acá es el div. Fíjense que ahí no hay el 0, solo queda el 32. Por lo tanto, tengo que decirle, mira, ahora, tengo que decirle, en este caso acuérdense que hay valor, ¿no? Valor. Pero yo les dije que cuando es una función no se toca el estado del valor. Y aquí ya estamos, bueno, estamos sacando, ¿no? Pero no podría hacer lo siguiente, no podría decir valor igual a valor tip 10. Ahí ya estoy tocando, ¿no? Le estoy sacando al valor, le estoy sacando un 2. Le estoy sacando el 0. Y no tengo que tocarlo. Para no tocar el 2, simplemente me hago una copia. Ya que digo n de tipo cardinal. ¿Qué es n? Un cardinal. Y por lo siguiente le voy a decir simplemente, le voy a decir ahora, quiero que n sea... Si yo hago un self, fíjense que me va a decir toda la clase. Descargar, suma, valor. Aquí está valor. Quiero que copie n sea la copia de valor. Y lo que voy a destruir va a ser la variable n. No estoy tocando valor, solo estoy copiando. Aquí va a ser n y va a ser n. Fíjense, sacamos dígito. Preguntamos si es diferente de 0. Va a ser esto. Caso contrario, contamos el dígito que sacó. Y eliminamos ese dígito, ¿no? Ahora, para que esto se vuelva a repetir, yo tendría que copiar otra vez esto, ¿no? Así. Pero esto se ve feo porque no puedo preguntar por cada dígito. Para evitar eso se generan los ciclos, ¿no? Acuérdense que los ciclos es el que va a hacer que la estructura repita. Acuérdense en introducción. ¿Qué hacían en introducción? Hacían el ciclo while, ¿no? Ahí está. Preguntaban si n era mayor que 0. Si hay dígitos todavía, mete todo esto. Así y así. Si hay dígitos todavía dentro del ciclo, vamos a manejar esta estructura. Y dentro de esto, simplemente le digo result, dos puntos igual a r. Estoy retornando, ¿qué estoy retornando? Un string. ¿Ya? Si lo ejecuto, fíjense que me dice no hay errores. A ver. Ahora lo vamos a probar. ¿Cómo se llama el método? ToRomano. Entonces voy acá a la unidad y vengo acá y voy a decir lo siguiente. Dentro del formulario, aquí está, formulario. Dentro de este formulario voy a crear un método llamado... Ya antes que me olvide tengo que cambiar este nombre. Tengo que cambiarle el nombre a esto. Se va a llamar aquí, dice Caption ToRomano. Convertirlo a romano. Doble clic. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Tengo que decirle objeto. Acuérdense que tenemos un objeto en el formulario. El objeto punto ToRomano. Hay que llevarlo a romano este número, ¿no? Ahí está. Pero, ¿dónde lo voy a mostrar? Lo voy a mostrar en el edit 2. ¿Ya? En el edit 2. Dice acá igual a o romano. Si lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Me dice que no hay ningún error. Porque esto es un string, ¿no? Fíjense que devuelve un string. Y este texto es un string igual. Ya, el texto es un caption, pero tiene la propiedad de string. Si lo ejecuto, fíjense. Voy a cargar el 20. Cargamos, descargamos. Le digo romano. Ahí está el número 20. 20, sigue ahí el 20. Romano, 20. Le digo ahora el 321. Cargamos, descargamos. Le digo ahora a romano. CC, que son 300. Estos dos de acá son 20. Y este de acá es el 1. 321 en romano. Ya. Puedo agarrar estos dos textos de acá.
Y en vez de decirle aquí hay una propiedad llamada texto, para que no... El texto lo voy a borrar. Ya no hay nada en el texto. Fíjense. Y voy a agrandar la letra ya, porque se ve medio... Se llama font. Vengo acá en font, doble clic y le digo la letra ahora quiero que sea 16 y en negrita. Ahora si lo ejecuto se ve un poquito mejor, más grande, ¿no? 250, cargamos, descargamos a romano. CC que es 200 y la L que es 50. ¿Ya? Y si me preguntan cómo funciona auxiliar esto, pues hay que debuguearlo. ¿Qué es debuguear? Pararnos en un punto del proceso y ver qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, voy a venir acá, voy a hacer un puntito. Hay un puntito rojo en el romano. Le voy a decir ejecutame ¿hasta dónde? Hasta el cursor. Ejecutame hasta el cursor. Hay un pequeño detalle que me salió esto de acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahí hay un siguiente, hay un pequeño detalle. Esto estamos ejecutando todavía. Ya, ahora sí. Ejecutar hasta el cursor. No, sigue saliendo eso. Si lo ejecuto normal, ahora voy a ejecutar normal, voy a ver si se para. Clarito, si se separa ahí. El 20, cargamos, descargamos. Y se detiene. Entonces aquí automáticamente si hay un punto rojo se va a detener. ¿Ya? ¿Qué hace ese punto rojo? Pues fíjense, aquí dice paso a paso por procedimiento. Voy a hacer el clic, clic, pero yo no puedo ver las variables, ¿no? No puedo ver, fíjense, no puedo ver las variables. Entonces aquí voy a darle a ver. A ver, ¿cómo se llama pues esta cosa? Tiene un componente acá al ladito, que no sé cómo se llama, su inspector de código. Es donde yo puedo ver el valor de las variables. Aquí está. Ventana de depuración, ver variables. Aquí dice locales, ¿no? Clic. Si se dan cuenta, yo acá puedo ver el valor de R, de C. Ya, van a fijarse acá. Aquí dice F8. F8. Me dice cuánto vale N. N vale 20. ¿Cuánto vale C? C vale 0. ¿Cuánto vale R? Nil, cadena vacía. Voy a darle F10 o F7, F8. F8. Clic. Sacamos el primer dígito. ¿Cuál es el primer dígito? Un 0. 0. F8. No cumple la condición. Cuenta C más 1. Fíjense C. Va a incrementar. Se incrementa 1. Doble, hago otro clic. Fíjense que N div 10. Cortamos el dígito. Quedó 2. Era 20, ahora quedó 2. Otra vez. El 2 es mayor que el 0. Sí. Otra vez. Sacamos el dígito. El 2. Dígito es diferente de 0. Sí. Fíjense. Lo mismo que acá. Esta fórmula que dice D más este le va a dar a esta fórmula de acá. Le va a dar el 20. Le tiene que dar un 11 acá. Esta misma fórmula es. El 11 es la posición 11 representa el 20. La posición 11 representa el 20. ¿No? Entonces esto le va a dar 2. ¿Cuánto vale C? 1. 1 por 10. 10 menos 1. 9. 9 más 2. 11. ¿Qué es el 11? La posición 11 es. Hasta acá es la 10 y esta es la 11. Fíjense. Le voy a dar F10. R vale XXX. Solo que acá no se ve. A ver, ahí está. XXX. ¿Ya? Y así, si se dan cuenta, siguen corriendo. F8, 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 F8 y ya salió. Salimos, salimos. Aquí lo vamos a mostrar. Y ya tenemos el código en la consola.
O sea, ya lo vimos el código. Ya. Ahí está el 1012, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que lo vean, ese código. ¿Alguna duda, sugerencia de lo que están viendo? Tal vez no entienden qué significa algo, me preguntan ahorita, se los despejo. ¿Cardinal qué significa? Ya. Fíjense que acá en el tipo de datos que existe acá, por ejemplo, en introducción, yo lo tengo en introducción eso. Pueden buscar igual en internet, no hay problema. Los tipos de datos que hay en Pascal, o sea que no solamente hay el entero, hay hartos tipos de datos. Fíjense el byte, del 0 al 255, ese es su rango, su dominio. Solo puede almacenar datos que tengan del 0 al 255. Luego existe el word que almacenan del 0 a tal número, que son puros positivos. El cardinal lo mismo. El entero, fíjense, el entero maneja números negativos y positivos. Entonces, desde mi punto de vista sería absurdo darle a un dígito, o sea, va a almacenar solamente un dígito. Y un dígito va a ir desde el 0 hasta el 9. No, ni siquiera vamos a llegar al 10. Sería absurdo darle a D un tipo de dato íntegro, ¿no? Porque le estoy dando demasiado espacio por algo que ni va a usarlo, digamos. Lo más recomendable es usar el byte, digamos, ¿no? Que es el más pequeñito. ¿No ve? Entonces yo por temas de que conozco las variables, estoy usando lo que se debería usar. No usando de más ni usando menos. ¿Ya? Entonces, así como esto, hay tipos de datos que tienen cierto dominio para almacenar datos. Lo mismo pasa con el cardinal, que es el número más grande en números enteros, que tiene 10 dígitos, ¿no? Y el string ya lo conoce. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos el romano, ¿no? Fíjense que en su tareita tenían eso del romano. ¿No ve? Bueno, no está acá en 120. Tenían el tema del romano, ahí está. La fórmula simplemente era calcular esto, ¿no? Ese era el detalle. Ahora, ¿cómo sería la cosa convertirlo a literal? O sea, si yo digo acá, esto es 20, 21, tendría que devolverme 21. Y es un proceso largo igual, tienen que pensarlo, ¿no? O sea, es medio complejo nomás, no es facilito. ¿Y cómo haríamos eso, digamos, no? Hay que pensar un poquito.
¿A alguien se le ocurre algo? Ya. A ver, de todas formas, el tema del literal es un poquito más complicado. ¿Ya? El tema del literal es similar. Se los voy a dejar para que lo analicen, para que lo piensen. Pero es para que lo piensen, ¿eh? Es lo mismo. Lo mismo, solo que ahora hay que colocarle a literal, ¿no? Y lo copiamos. El literal tiene lo mismo, solo que ahora hay una diferencia. El literal tiene estos tipos de datos. Los números que van desde el 1, 2, 3. ¿Ya? Desde el 1, 2, 3 van hasta el 9. Luego del 9 vuelven otra vez a empezar. 10, 21, 30 y así sucesivamente hasta el 900, ¿no? Luego del 900, ¿qué sigue? Los especiales, que son el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18. Estos son los especiales. ¿Ya? Son tipos especiales que se ocupan, ya que no coinciden con los demás. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Hay que pensar. ¿Ya? Hay que pensar. Yo voy a pegar este código de acá porque lo hice en su debido momento, pero es para que ustedes lo piensen. ¿Ya? Lo voy a ejecutar simplemente para que lo vean cómo está la cosa. Si funciona o no funciona. Vamos acá, otro nuevo elemento. Aquí vamos a ver sus componentes. No sé, aquí está su componente que se llama Caption. Y colocan tu literal. ¿No? Tu literal, doble clic. ¿Qué van a hacer ahí? Lo mismo que acá. Van a copiar en el edit 2, objeto, tu literal. Pero en el literal hay un pequeño detalle. No tenemos n, entonces hay que copiar n. Lo mismo que acá. N va a copiar hacia el valor. Entonces aquí copiamos a n, que va a ser igual a self valor. Ahorita vamos a analizar un poquito eso si es que nos da el tiempo todavía. Pero fíjense que aquí nos está copiando un detalle, ¿no? N aquí, entonces hay que colocar n de tipo cardinal. Ya. Lo voy a correr así. Y voy a colocar, por ejemplo, el número 1024. Le voy a agrandar esto porque se ve muy chico. Ya. El 1024 lo voy a pegar ahí. Lo cargo, lo descargo. Le digo literal. Acá fíjense que hay un 1, ¿no? Este 1 no tiene que salir. Solo tiene que decir 1024. Si en todo caso hicieran el 22, fíjense. El 22, 20 y 2. Si van a hacer el 31, cargan y descargan el 31. El 99, cargan, descargan 99. 121, 121. Luego el 200, 200. El 1035, 135. Bueno, 130, 1035 le dije, ¿no? Aquí en vez de uno tienen que poner 1000, ¿no? Es el único detalle. Si colocan 2000 funciona. Va a decir 2000, más que seguro. 2031. Solo el detalle está con el 1. Después lo demás funciona. 9035. 9080 y algo, ¿no? Van a cargar, descargar. Literal. 81.
Si colocan 83, 83. Ya, ahora, si quieren saber cómo funcionan eso, traten de debuguearlo, hagan un botoncito acá y lo ejecutan. Agarran el 1024, lo descargan y le dan a literal y se va a detener ahí. Si quieren ver las variables, ya les dije, van acá donde dice ver, ventanas de depuración, puntos de observación. Voy a colocar a ver esto que sale acá. No me sale nada todavía. Puntos de observación. Ver, puntos de interrupción. O sea, me marca un punto. Ver, variables locales, registro. Aquí en registro no hay nada todavía. Ver, variables locales. Si coloco variables locales ahí me sale, ¿no? Pero fíjense que lo que está procesando ahorita, que se da con el F8, voy a ir viendo que le saca un dígito, se lo pasa a D, el 4, luego lo corta el 4 del número de N, luego pregunta si D es mayor que 0, sí, saca el primer dígito, pregunta si es un carácter especial. Los especiales son, ¿por qué? Porque procesan dos dígitos, como ser el 11, el 12 o el 13 hasta el 19, son especiales. Caso contrario, se va por el lado izquierdo. Y por el lado izquierdo es la misma fórmula que aplicamos, la misma fórmula que aplicamos en el de Romanos, solo que ahora aplicando un mod 3, ¿ya? Después saca la posición del número, el número de acá arriba, uno de estos de acá. Y con esos números ya les da un aproximado, fíjense. Ahí cuánto vale cat, 4 dice. Llegó el 4, es 4. Pregunta si es múltiplo de 1 para que le agregue el INE o no. Luego sigue si es igual a 3 para que agregue el 1000. No, no es igual a 3. Y así va concatenando. ¿Vale? Entonces de esa forma podían ir debugueando, probando qué es lo que hace esto. Acuérdense que hace el mod, que hace este mod, que hace esto. Y sería una forma sencilla de hacer este código, ¿no? Así rápido. Después de hacerlo, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero va a ser re largo. Van a usar 2 procesos, 3 procesos, 4 procesos. Muy largo. Mejor es pensar en los especiales, en esos detallitos. Aquí incrementar C. Por ejemplo, este incrementar C es equivalente a decir C dos puntos igual a C más 1. Esto de acá. Todo acá abajo igual. Por si quieren usarlo. Ya. Y de todas formas, ¿dónde está el código ese que le saqué? Ahorita le voy a sacar de link Evans, ¿no? Creo que esto no se lo subí, tampoco se los pasé. Ya. Pero lo vamos el día de hoy a subir. Entonces vengo acá, hago un git init. Esto nada que ver con el curso, ¿ya? Git add git commit -m inicio de natural. Ya, ahora voy a venir acá un ratito a mi repositorio de Git. Y en mi repositorio de Git lo que voy a hacer es crear un nuevo repositorio. Ya, acá en repositorio yo voy a darle a nuevo. Le voy a colocar acá INF 120 Evans, ¿ya? Programación, ayudantías de programación, ¿no? Ayudantía, programación 1. Lo voy a compartir. Y lo que voy a hacer ahora simplemente es agarrar esto, ¿ya? En el código, o sea, no tomen hasta punto, de solamente estoy explicando para cómo lo estoy subiendo. ¿Ya? Y hago este origin main. Está subiendo, está subiendo. Me dice que ya subió. Si yo lo actualizo,
Me dice que ya subió, ¿no? Entonces ustedes van a poder ver en la clase natural lo que yo hice en estas ayudantías, en el punto paz. Aquí está todo el código que hice el día de hoy, ¿ya? El romano y el literal. Entonces pueden ir probando, verificando qué es lo que hacen, porque al final eso tienen que presentar igual. Es parte de su temario de la clase natural. Y esto se los voy a pegar, ¿en dónde? En el Classroom, ¿ya? Vienen al Classroom, que está en la descripción del grupo, programación 1 Evans. Y en ahí vamos a tener que pegarle el código, ¿ya? Aquí en apunte le voy a colocar acá código, el enlace. Bien, entonces ahí tienen ayudantías grabadas de otros semestres igual. Y tienen además de eso el código. El código ya obviamente saben qué es esto, ¿no? Lo pueden descargar acá dándole un download. Le dan clic y les va a empezar a descargar el código en su computadora si es que tuviera. ¿Sí? Entonces se los dejo el código para que lo vean, lo practiquen. Según a eso igual aumentenle cosas porque al final es su tarea esta de acá, ¿no? Esta es la de conversión. Entonces igual el tema de esto, yo creo que esto de acá lo hacen, ¿no? Pero este tema era lo último, ¿no? Literal y romano, lo más complicadito. Y según eso van a ir continuando, van a agregar más métodos, porque aquí se agregan operaciones sobre dígitos y sobre enteros. Entonces yo aquí podría ponerle que esto es entero. ¿No? Acá voy a ponerle entero. ¿No? Y otra parte de acá para dígito. Y así se va guardando. Bien, la clase la voy a subir dentro de un rato, o más seguro mañana, en la mañana. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto con eso? Tienen que practicar porque su examen es programación, no se olviden. Entonces ahorita acabo de subir el este, ¿ya? Código. Ya. Lo acabo de subir, jóvenes.